A continuación les abordaré el tema de urolitiasis enfocadas en las guías europeas de urología edición 2021. Este tema fue asignado por el Dr. René Morales en la rotación de urología en la UNAM Managua. Mi nombre es Alison Daniela García Ruiz, estudiante de medicina. Los cálculos renales, también llamados nefrolitiasis o urolitiasis, son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, donde la dieta, el exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas y ciertos medicamentos se encuentran entre las muchas causas de los cálculos renales. En cuanto a la etiología y clasificación de los cálculos renales, estos pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes aspectos: etiología de la formación del cálculo, composición, tamaño, ubicación y características radiológicas de este. El riesgo de recurrencia básicamente se va a determinar por la enfermedad o trastorno que cause la formación de los cálculos. En cuanto a los factores de riesgo de cálculos renales, estos van a presentarse en diferentes grupos. El primero son los factores de riesgos generales. Tenemos el inicio temprano de urolitiasis, ya sea en niños y adolescentes, formación de cálculos familiares, cálculos de urushita, cálculos de ácido úrico y conteniendo urato, cálculos infecciosos y riñón solitario. El riñón por sí solo no va a aumentar el riesgo de la formación de los cálculos, pero sí va a tener una gran importancia en la prevención de la recurrencia de estos. Otro grupo de factores son aquellas enfermedades asociadas con la formación de cálculos. Está hiperparatiroidismo, síndrome metabólico, nefrocalcinosis, enfermedad renal poliquística, enfermedades gastrointestinales y cirugía bariátrica, aumento en los niveles de vitamina D, sarcoidosis y lesión de la médula espinal y vejiga neurogénica. Otro grupo de factores de riesgo son la formación de cálculos genéticamente determinada. En estos están la cistinuria, la hiperoxaluria primaria, la acidosis tubular renal tipo 1, la dehidroxiadenuria, la santinuria, el síndrome de Lesch-Nyhan y la fibrosis quística. Entre otros factores de riesgos están las anomalías anatómicas asociadas con la formación de los cálculos. Entre estas están espongiosis medular renal, estenosis de la unión ureteropiélica, divertículos caliciales, quistes caliciales, estenosis ureterales, reflujo vesíco-ureterorrenal, riñón en herradura y ureterocele. Dentro del diagnóstico para los cálculos renales van a estar los estudios de imágenes. Estos van a ser indicados de manera inmediata cuando el paciente tiene fiebre o cuando hay un riñón solitario y cuando el diagnóstico esté en duda. Cabe destacar que el ultrasonido debe ser utilizado como la herramienta primaria de diagnóstico, aunque el alivio del dolor y otras medidas de emergencia no deberán ser retrasadas para obtener un estudio de imagen. La ureterografía excretora no deberá ser realizada si se está considerando la tomografía axial computarizada, pero la urografía excretora puede diferenciar entre cálculos radiolúcidos y radioopacos y deberá ser utilizada para su comparación durante el seguimiento. Además de ellos, otro método de diagnóstico serían los análisis de laboratorio básicos en aquellos pacientes con emergencia urolitiásicas, donde en la muestra de sangre se va a evaluar creatinina, ácido úrico, calcio, sodio, potasio, biometría hemática, proteína C reactiva. También debe realizarse una prueba de coagulación si la intervención es probable o está planeada. En cuanto a las recomendaciones que deben ser realizadas relacionadas con el análisis de cálculos no emergentes, en este caso debe realizarse un análisis de cálculos en formadores de primera vez utilizando un procedimiento válido. Además debe de repetirse el análisis de cálculo en pacientes que presenten cálculos recurrentes a pesar de la terapia farmacológica, recurrencia temprana después de la eliminación completa del cálculo y una recurrencia tardía después de un periodo largo libre de litos, porque la composición de la piedra podría cambiar. También están aquellos diagnósticos para grupos o condiciones especiales. En el caso de embarazo, debe utilizarse el ultrasonido como el método de imagen preferido y de primera línea. Como para segunda línea debe utilizarse la imagen por resonancia magnética.
Y ya en última línea, una tomografía computarizada de dosis bajas. En niños debe completarse una evaluación metabólica según el análisis de los cálculos y esto debe realizarse a todos los niños. También debe de recolectarse el material litiásico para el análisis y clasificación del tipo de piedra. Debe de realizarse un ultrasonido como una modalidad de imagen de primera línea cuando se sospeche de un cálculo. Este deberá incluir el riñón, la vejiga llena y el uréter. Y deberá realizarse una radiografía simple de abdomen si el ultrasonido no brindará la información requerida. El tratamiento de los cálculos renales va a estar dirigido en diferentes condiciones. El tratamiento agudo de un paciente con cólico renal va a asentarse en lo que es el alivio del dolor como primer paso terapéutico. Debe de ofrecerse un antiinflamatorio no esteroideo como la primera línea farmacológica, como por ejemplo metamizol. De manera alternativa, paracetamol o según los factores de riesgo cardiovasculares, diclofenaco, indometacina o ibuprofeno. Como tratamiento de segunda línea debe ofrecerse opioide, hidromorfona, pentazocina o tramadol. Y debe de ofrecerse descompresión renal o ureteroscopía en caso del dolor por cólico resistente a los analgésicos. Otra condición es el manejo de la sepsis y anuria en el riñón obstruido. Un riñón obstruido e infectado es una emergencia urológica. En este caso, debe de descomprimir de manera urgente el sistema colector en caso de sepsis con cálculo obstructivo, utilizando drenaje percutáneo o cateterismo ureteral. También se debe de retrasar el tratamiento definitivo de la piedra hasta que se resuelva la sepsis. Otro tipo de tratamiento es la terapia médica expulsiva. Esta solo se deberá realizar en pacientes informados. Este tratamiento debe de ser suspendido si se desarrollan complicaciones como por ejemplo infección, dolor resistente y deterioro de la función renal. La terapia médica expulsiva utilizando alfa antagonista parece ser eficaz para tratar los pacientes con cálculos ureterales que están dispuestos al manejo conservador. Los pacientes que obtienen un mayor beneficio podrían ser aquellos con cálculos más grandes. Otro tipo de tratamiento para los cálculos renales es la disolución quimiolítica de los cálculos. La quimiólisis oral de los cálculos o de sus fragmentos puede ser utilizada para los cálculos de ácido úrico. Esta se va a basar en la alcalinización de la orina a través de la aplicación de citrato alcalino o bicarbonato de sodio. El pH deberá ser ajustado de 7.0 a 7.2. La quimiólisis percutánea ahora es raramente utilizada. Otro tipo de tratamiento es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. La tasa de éxito para la LEONCH va a depender de la eficacia del litotriptor y además de ello de la ubicación, si está en el uréter, en la pelvis o en los cálices, la composición y el tamaño de los cálculos. Además de ello del hábito del paciente y de la realización de la LEONCH. Y también existen contraindicaciones para la LEONCH. Aunque son pocas, estas van a incluir lo que es el embarazo, la diátesis hemorrágica, que esta deberá ser compensada por lo menos 24 horas antes y 48 horas después del tratamiento. Además está las infecciones de vías urinarias que no han sido tratadas, las malformaciones esqueléticas graves y obesidad grave que prevendrán la dirección hacia el cálculo. También están las aneurismas arteriales cercanas al cálculo y las obstrucciones anatómicas distales del cálculo. En caso de presentarse alguna de estas, no se realizará la LEONCH. Cateterismo antes de la LEONCH. En este caso, el uso rutinario de catéteres urinarios no mejora las tasas libres de lito, ni va a disminuir el número de tratamientos auxiliares. Más sin embargo, podría reducir la formación de calles litiásicas. En los marcapasos, aquellos pacientes con marcapasos podrán ser tratados con LEONCH. Ya los pacientes con desfibriladores cardioversores implantados deberán ser manejados con un cuidado especial. Sin embargo, esto podría no ser necesario con litotriptores de generaciones recientes. Siguiendo con el tratamiento de LEONCH, las ondas de choque, configuración de energía y sesiones de repetición de tratamiento.
El número de las ondas de choque que pueden ser dadas por sesión depende del tipo de electrotractor y poder de onda de choque. Iniciar la LeOnch en una configuración de menor energía con un aumento progresivo de la energía va a prevenir el daño renal. La frecuencia óptima para las ondas de choque es de 1.0 a 1.5 Hz y la experiencia clínica ha demostrado que las sesiones de repetición de tratamiento son factibles. Otro tipo de tratamiento para los cálculos renales está la ureteroscopía retrógrada y anterógrada. Las recomendaciones para esta es utilizar litotripsia con láser de aluminio hidroaluminio granate para la ureteroscopía. Debe de realizarse la extracción del cálculo solo a través de la visualización endoscópica directa de la piedra. No deberá colocarse un catéter en casos no complicados. Además de eso, debe de ofrecerse una terapia médica expulsiva para los pacientes que sufran síntomas relacionados con el catéter y después de la litotripsia por el láser, para facilitar de ello el paso de los fragmentos. Y tenemos otro tratamiento que es la nefrolitotomía percutánea. Los pacientes con diátesis hemorrágica o en terapia anticoagulante deberán ser monitoreados con precaución de manera preoperatoria y posoperatoria. La terapia anticoagulante deberá ser suspendida antes de la nefrolitotomía percutánea. Las contraindicaciones para esta están la IU no tratada, el tumor en la presunta área de acceso, el tumor renal potencialmente maligno y el embarazo. La mejor práctica clínica para la nefrolitotomía percutánea está realizar estudios de imágenes antes del procedimiento, incluyendo medios de contrastes cuando sea posible o un estudio retrógrado cuando se inicie el procedimiento. Todo esto para evaluar la totalidad de los cálculos y anatomía del sistema colector para asegurar el acceso al cálculo renal. Y se puede realizar nefrolitotomía percutánea sin tubo de nefrostomía o sin catéter ureteral en aquellos casos no complicados. Para poder realizar el retiro de los cálculos, primeramente debe de obtenerse un orocultivo o realizar análisis microscópicos de orina antes de que se planee cualquier tratamiento. Además, debe de excluirse o tratarse las infecciones del tracto urinario. También debe de ofrecerse profilaxis antibiótica preoperatoria a todos los pacientes que sean sometidos a tratamiento endourológico. También se debe de decidir la suspensión temporal o puenteo de las terapias antitrombóticas en pacientes de alto riesgo, todo esto consultándolo con el internista. Y la ureteroscopía retrógrada es la intervención preferida si la extracción de cálculo es esencial y la terapia antitrombótica no puede ser suspendida, ya que está asociada en menor morbilidad para el paciente. En el tratamiento de los litos ureterales, las recomendaciones son que en aquellos pacientes con un cálculo ureteral pequeño de reciente diagnóstico, si no está indicada la extracción activa del cálculo, debe de observarse al paciente de manera inicial y con evaluación periódica. Además, debe de ofrecerse alfa antagonista para terapia médica expulsiva como una de las opciones de tratamiento para cálculos ureterales de mayor de 5 milímetros. Y además de ello, debe de informarse al paciente que la ureteroscopía tiene más probabilidades de lograr un estado libre de cálculo con un solo procedimiento. Para concluir, aquellas indicaciones para la extracción activa de cálculos son cálculos con poca probabilidad de paso espontáneo, dolor persistente a pesar de medicamento analgésico adecuado, obstrucción persistente, insuficiencia renal donde haya falla renal, obstrucción bilateral y riñón solitario. Y la composición sospechada del cálculo podría influir en la elección de la modalidad del tratamiento. Y los tratamientos indicados para los cálculos renales en dependencia de su tamaño, aquellos mayor de 10 milímetros, la ureteroscopía anterógrada o retrógrada y en segunda opción la LeOnch. En aquellos cálculos menores de 10 milímetros está la LeOnch o la ureteroscopía. En cálculos renales proximales, en cálculos renales distales mayor de 10 milímetros, la ureteroscopía o la LeOnch. Y en menores de 10 milímetros la LeOnch o ureteroscopía.
Y esta fue la pequeña información acerca de urolitiasis. Muchas gracias por su atención.